Es un tema complicado para los socios, para la cooperativa, para nosotros que estamos acá en la administración de la cooperativa. Y esto lo que tratamos es de difundirlo lo mayormente posible. Ya hemos tenido reuniones el lunes con los delegados, ya he explicado. Como vos decís, no es muy fácil de entender, así que esto va a ser una parte de la explicación, vamos a seguir avanzando y como vos dijiste, todos los socios van a ser atendidos para sacarles dudas, porque, como vos dijiste, las facturas, hay algunas que por distintos motivos vienen muy altas y acá se le puede decir cómo poder achicar esa factura. Así que acá estamos con Juan y con Nora, que en principio le van a tratar de explicar cómo funciona todo esto. Bueno, Juan, buen día. Sí, buenos días, gracias por estar en la cooperativa y darnos la posibilidad de poder seguir difundiendo este tema. Básicamente, estos aumentos fueron dispuestos en el mes de abril y implicaban incrementos que iban a ser aplicados en abril y junio. Nosotros salimos en el mes de junio con la primera etapa, o sea, venimos un poco atrás de todo el resto, porque creo que la mayoría de la gente ha podido observar el impacto que tuvo en Capital Federal, con Urbano y en otras localidades, donde comenzaron las facturas a salir a la calle con importes que realmente eran muy abultados y sorprendía a todos. La segmentación cumplió en cierta manera para un sector la posibilidad de tener un subsidio y pagar una factura razonable. En nuestro caso, que estamos saliendo prácticamente de los últimos, que estamos saliendo producto de cómo nosotros tomamos estado y facturamos, veníamos monitoreándolo, este mes sabíamos que este era el impacto más grande, y por el otro lado, cómo darle una respuesta al asociado con respecto a la factura. Y esto es lo que se estuvo trabajando estas últimas semanas, conjuntamente con todo el equipo de trabajo del área de administración. Y el tema que se presenta es que primero la gente comprender qué le pasa con la factura cuando venía acostumbrada a consumir una cantidad de kilovatts, porque uno mira lo mismo que consumió el año pasado y prácticamente hay valores que son muy similares, pero las facturas se fueron 3, 4, hasta 8 veces. Lo cual eso es un impacto tan Claro, grande que no le permite a alguien en su economía familiar poder afrontar ese pago. sí, perdona, Juan. Y también el hecho de que venimos del verano, ¿no? Exacto. O sea, esta última factura agarra pleno invierno, que el que se calefacciona con energía Ajá, tiene un impacto altísimo en el consumo. Y si uno mira el consumo del año anterior y el consumo es similar, pero la factura no, la factura capaz que es 8 veces más. Entonces, ahí empezamos a hacer comparaciones para que pueda interpretar el asociado, porque tenés casos donde tienen 1.300, porque, a ver, la media de sí, consumo de salto es 200 en promedio todo el año. En el invierno, 400 kilovatios o 400 y pico kilovatios es algo razonable. Incluso el que no tiene gas tiene la posibilidad hasta los 800 en los 3 meses de invierno. ¿Tá? claro. Y después, el tema cuál era, partiendo de esa cantidad de kilovatios, el valor es el valor pleno sin subsidio. Entonces encontramos gente que tiene tarifa social con un encasillamiento de bajos ingresos, que es el que generó el Estado Nacional para los subsidios, con facturas de 25, 30 o 40 mil pesos. Sabemos que si un jubilado tiene una factura de estas características, con el ingreso que tiene, imposible de que lo pueda afrontar. Y son esta factura que vence en septiembre más la factura que vence en En octubre. octubre. Entonces, después vemos que alguien que no se inscribió, que no está recibiendo el subsidio, que por el motivo que sea, duplica ese valor. Entonces, va a haber gente que tiene la capacidad de pago como para poder afrontarlo, pero va a haber gente que no. Y hay gente que puede seguir inscribiéndose cuando considera que está en Ujú. condiciones por su economía, por su ingreso, poder inscribirse en el subsidio. Entonces,
Ante esta situación lo que hicimos fue evaluar por las rutas que vamos facturando en cantidad de pesos en lo que el importe que tiene la factura a pagar. Y ahí lo que analizamos estos casos, qué capacidad de pago podía tener, y a mucha gente ya se le envió con la factura, no lo enviamos a todo por una cuestión de que no hay posibilidad de atender 13.000 usuarios en un mes, pero le enviamos a los que vemos que son los casos que interpretamos más complejos, una esquela que va anexa a la factura, donde le dice que se pase por la cooperativa, se lo va a atender, se le van a hacer formas De pago, especiales de forma de pago, se va a contemplar la situación, se le va a hacer el trámite si se considera que puede obtener el subsidio. La provincia, esto de ayer, o sea, esto ha generado tanto revuelo que hay cosas que se están trabajando sobre la marcha. Ayer nos comentaban de la provincia que están tratando de ver que los casos que realmente el subsidio les corresponda porque no se anotaron por distintos motivos y se anotan y van a ser encasillados, que puedan tener algún beneficio adicional retroactivo. Esto lo están analizando, lo estamos tratando sí. de comentar, y es muy complejo toda la situación. Después Nora va a comentar un poco todo el trabajo, la atención, cómo estamos organizando el tema. Y por el otro lado también se va a pasar, producto de la segmentación, que va a haber vecinos que tienen el mismo consumo y que van a notar que uno paga, el que está en tarifa social paga 6.000 pesos, 5.000 pesos una factura, y el vecino consume lo mismo pero no se inscribió y va a pagar 13, 14 o 15.000. Entonces empieza a ver por qué, y le parece que consume, que su consumo no corresponde, y se reclama como que tiene un problema de consumo, de energía o de pérdida. En realidad, si se miran los kilovatios, tenemos ejemplos que hemos puesto en la reunión, donde tenemos 200 y pico de kilovatios y hay una factura de 6.000 para el que está con el subsidio y una factura de 13, 14.000 para el que no tiene subsidio, Por con los eso, mismos consumos. por eso ustedes hacían hincapié en la inscripción en el Exacto. subsidio, ¿no? Y el otro tema es el ahorro. Indudablemente esto lleva a pensar que tenemos que replantearnos el uso de la energía en el hogar, que también se está preparando. Bueno, en esta factura salió un folleto con los consumos de los artefactos, con la utilización, y el equipo de trabajo de la cooperativa, para que el que se quiera asesorar también con respecto a cómo ahorrar energía, porque estamos saliendo del invierno. Tenemos Claro, 2 o 3 meses, sí, va a depender en cómo arranque. El año pasado en noviembre arrancó el verano. Vamos a tener 2 o 3 meses que vamos a consumir menos, va a parecer que la factura baja, claro, ahorramos pero un poco y después viene el verano. Y el verano hay aumentos que hubo este mes a nivel nacional que la provincia todavía no los trasladó. O sea, en agosto hubo un aumento de precios de generación que la provincia no los trasladó, que los tendría que trasladar en los próximos meses, porque la factura hay que pagarla y eso hay que trasladarlo a los precios. Bueno, por eso digo, estamos tratando de buscar la mejor manera de que se pueda afrontar o sea, pasar este momento, pero realmente es muy complejo, y sí es importante el tema del ahorro de energía. sí. Nora está trabajando con todo el equipo, bueno, después podemos explicar algunas otras cosas. Sí, Nora, ¿nos querés contar vos un poco qué es lo que va a pasar y cómo la gente tiene que acercarse, ¿no? Sí, Cristina, mira, lo que nosotros estamos tratando de ver, como decía Juan, es tratar de explicarles más que nada al usuario por qué el valor que le llega en la factura. A nosotros incluso nos ha sorprendido los valores. Se da en la mayoría de los casos que duplican o triplican el consumo. Más que nada se da en las zonas donde no hay red de gas, que evidentemente reemplazan, o sea, la calefacción es eléctrica, pero bueno, en esos casos estamos viendo y estamos tratando de analizar ruta por ruta y usuario por usuario, a ver a quién se le mandaba una nota diciendo que, bueno, se acerquen si quieren, para lo que sea, si quieren entender la factura. Las grandes diferencias vienen por las
distintos niveles de segmentación. Como decía Juan, de un nivel 1 a un nivel 2, es asombroso la diferencia en los valores del cuadro tarifario. Entonces, por ahí vemos que hay gente que no lo ha hecho, no sabemos por qué. Si no lo ha hecho porque no lo ha sabido hacer, nosotros estamos a la disposición para ayudarlos a hacerlo, para ver si lo hizo y lo cargó mal, porque a lo mejor no ha venido, porque nos resulta muy extraño. Bueno, el ahorro es mucho, o sea, el subsidio es mucho de la N2 al N1 que no tiene subsidio. Esto para aclarar a lo mejor un poco lo que decía Juan, no tiene que ver con la zona de donde vive el usuario. Si bien tiene, pero también depende también la categoría de usuario que sea, ¿no? Sí, fundamentalmente por la categoría de usuario. Yo hacía referencia a la zona con referencia a lo que no tiene gas natural y se nota ahora en invierno el mayor consumo porque se están calefaccionando energía eléctrica. Claro. Que va a suceder lo contrario en el verano, que por ahí en donde hay red de gas van a aumentar el consumo por los aire acondicionados. Entonces, bueno, tratar de hacer educación en cuanto a cómo ahorrar energía y demás, y bueno, y en cuanto a valores de tarifa está fuera del alcance nuestro. Claro, eso aplicamos lo que corresponde, pero bueno, tratar de explicarle y de ver cada situación en particular en función de sus posibilidades de pago, ¿sí? Va a haber un sistema de ¿cómo va a ser la atención? ¿Hay que pedir turnos? ¿Cómo va a ser? En principio no, estamos todos a disposición, incluso nosotros, si no dan abasto los chicos de estación al público, colaboraremos nosotros en lo que podamos, lo vamos a ir manejando a demanda. Si vemos que nos sobrepasa, empezaremos a dar turnos, veremos cómo evoluciona. Bueno, una situación bastante complicada, ¿no? Sobre todo por la situación que estamos viviendo todos, ¿no? Sí, es real. Bueno, este último mes, en el mes de agosto, que se sucedió también un impacto devaluatorio que bueno, fue muy público y eso también generó un incremento en todos los costos. Sumado a esta situación, indudablemente que compromete la posibilidad que todo el mundo tiene de afrontar todos los compromisos. Por eso que nosotros también tenemos una base de datos importante de usuarios que tuvieron siempre tarifa social, con lo cual tenemos sus legajos, tenemos elementos para la gente que tiene una necesidad importante para poderle otorgar las facilidades para que pueda afrontar el pago y tenga la posibilidad ¿cómo se llama?, de contar con el servicio como lo viene haciendo permanentemente. O sea, la cooperativa en eso va a tratar siempre de que el usuario tenga el servicio y siempre hay una voluntad de partes, tanto sea en la cooperativa, de facilitarle las posibilidades para que pueda abonar, como el usuario el compromiso para abonar, porque esto funciona a la medida que todos tiramos para el mismo lado, ¿no? Sí, es una cadena, como siempre decimos, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, Oscar. No, creo que estamos terminando. Lo único que yo puedo agregar a lo que explicaron ellos es insistir en que cada usuario no se quede con la duda en la casa, que no se quede por ahí con dudas, que no sabe, que venga a la cooperativa para despejar todas esas dudas, entonces va a saber la verdad de por qué le llegó esa factura y a ver cómo se puede a lo mejor acomodar para que baje todo eso. Entonces le pedimos que vengan, por favor, que no se queden con dudas. Pero una aclaración que yo quería hacer es que los niveles de segmentación no está al alcance nuestro modificarlos. La única forma que hay de modificar el nivel de segmentación es que se inscriban. O sea, a nosotros nos llega un listado y tenemos que aceptar eso, no tenemos forma de cambiarlo. No depende de ustedes. No depende de nosotros, exacto. Es de la información que revela el usuario. Perfecto.
Bueno, obviamente que este fin de semana va a ser así como para reflexionar, bueno, ir aprendiendo también Sí. a cuidar, ¿no? El gasto de la energía. Pero bueno, nos comprometemos por La ahí en la semana semana que que viene Sí, ampliar un poco más la información con algunos casos, sí, ejemplos y todo. ejemplos y demás, ¿no, Juan? Exacto, sí, porque hemos hecho una importante variedad de comparaciones, de ejemplos con facturas reales que están en este momento en la calle, para que la gente a los cuales le presentamos la información pudieran interpretar esos números y cuál era el origen y las posibilidades que había para, indudablemente en el futuro, modificar, digamos, estos importes en la factura. Y por el otro lado, qué trabajo íbamos a hacer para que la gente pueda abonar el importe y bueno, y qué opciones tenía. Bueno, nosotros les agradecemos como siempre la información. Me hubiera gustado que sea No, mucho más nosotros linda, también. ¿no? Pero bueno, son cosas que nos pasan a todos, ¿eh? Exacto. Así que, Walter, bueno, hasta acá la cooperativa eléctrica. Seguramente van a surgir muchas dudas, así que vamos a ampliar esa información en la semana próxima. ¿Eh? Bueno, hasta luego.